Hola a todos. En esta oportunidad les vamos a hablar en esta actividad, en este video, de la actividad de legislación laboral, especialmente estabilidad laboral, donde vemos los elementos de los contratos, las medidas de mejoramiento del mismo y los mecanismos que ayudan a contribuir a que estos mejoramientos sean evidentes en el proceso de contratación de toda empresa. Recordemos que la legislación laboral en Colombia busca tener una neutralidad tanto para el contratante como para los empleados para que se respeten tanto los derechos y sean claros los deberes y los compromisos adquiridos para que toda esta actividad que es lograr desempeñar una función se lleve a cabo de la mejor manera. Gracias. Hola. En este caso vamos a hablar de cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a cada una de ellas. Esto es la manera de priorizar las oportunidades de mejoramiento tanto para el contratante como para el contratado y así establecer planes de beneficio mutuo. Para los empleadores es importante implementar y publicar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar y divulgar al trabajador cuál va a ser su horario, sus jornadas laborales y estas no deben interferir en el desarrollo social y personal de la persona. No exceder las jornadas laborales, reconocer el caso de horas extras si así se manifiesta, proveerle los elementos y herramientas necesarias para que el trabajador desarrolle a full máquina o full desempeño su trabajo o su actividad establecida. En el caso de los trabajadores operarios, establecerles o proveerles una estructura física. En el caso, por ejemplo, ahorita de los trabajadores administrativos, se está viendo el desarrollo de modalidades como el home office o trabajo desde casa. Entonces, recordemos que esto está en proceso de legislación, de parametrización, pues nadie esperaba nada de este tema en la pandemia. En el caso del trabajador, cumplimiento de las actividades acordadas bajo el contrato, cumplimiento de un horario laboral, interés mutuo, presentación puntual de su horario, realizar a satisfacción las actividades solicitadas, compromiso y responsabilidad con los deberes y compromisos obligados. Los elementos del contrato son una serie de parámetros básicos que deben existir para que éste tenga validez. Entre ellos encontramos la capacidad, es decir, cada participante debe estar legalmente válido para hacer cumplir sus derechos y cumplir también con las obligaciones establecidas en el contrato. El consentimiento. Esta es una manifestación libre, voluntaria y consciente en la que las partes aceptan el acuerdo. El objeto son los servicios contemplados en el intercambio que ocurre en todo contrato. La causa. Esta no es más que el motivo o el fin del contrato. Aquí se explica y se justifica la creación de las obligaciones y derechos de las partes. Y la forma es cuando se determina en qué forma se va a celebrar el contrato, bien sea escrita o verbal. Hola Angie, ¿qué piensas acerca de la modalidad de contratos? Hola Andrés, estos sirven para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, ya que el trabajador puede confiarse de que tiene un contrato bien sea verbal o escrito y así estar un poco más seguro en su trabajo. Cuando tú hablas de contrato verbal y escrito, ¿a qué hace referencia? El contrato escrito es aquel el que tú llegas a un acuerdo con la persona que te va a contratar, siendo tú el contratado, donde llegan a acuerdo de cómo va a ser tu pago, dónde vas a trabajar, cómo van a ser tu sueldo, si cubren, no sé, hospedaje, comida. Y el verbal es un acuerdo que llegan entre el empleado y el empleador por medio de la palabra. Igual llegan a un acuerdo donde cuánto va a ser el salario, cuál va a ser su trabajo, si va a ser por hora labor o por un determinado tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Paola, estoy con un compañero aquí del trabajo, pues al cual le voy a realizar la pregunta si él conoce los 3 elementos esenciales del contrato laboral. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No tengo conocimiento. Te cuento, los 3 elementos esenciales del contrato laboral es uno que es la prestación personal, otro que es la subordinación y el otro que es la contraprestación económica. Entonces,
La prestación personal es cuando firmas un contrato, tienes que estar personalmente en tu horario laboral, el horario que te indiquen dentro de una oficina. Siempre tienes que cumplir un horario y tienes que estar presencialmente en la oficina. La subordinación es que debes cumplir ciertas normas y recibir instrucciones pues de tus jefes inmediatos. Y la contraprestación económica es un dinero que vas a recibir, puede ser en efectivo, puede ser en cheque o puede ser en especie. Estos son los tres elementos que debes tener en cuenta en el momento de firmar un contrato laboral. Muchísimas gracias, no lo tenía presente, me ha servido esta información para futuros trabajos. Gracias, Fabián. Chao, chao. Gracias.